Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Dios. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a este programa Estudios Bíblicos. Gracias a todos los que se están conectando y todos los que ven este video en tiempos posteriores durante la semana, y también gracias a todos los que comparten estos videos. Te invitamos a ponerles like y hacerlo. Así que pues les comentamos como siempre que nuestra señal llega a toda América, a Europa, a Australia y bueno, pues al Caribe, y gracias a los hermanos que nos ven en Puerto Rico, en Estados Unidos, en toda la República Mexicana. Estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook Live en nuestra página Escuela de Capacitación Bíblica Hermana Mónica Lara. Bienvenidos. Lalis Recendis, bendiciones igualmente, Dios te bendiga, Lalis. Y bueno, pues aquí estamos una vez más con otro tema donde el Señor nos habla a su iglesia. Bienvenido también si tú no conoces la palabra del Señor y nunca has visto un estudio de la Biblia, pero eres bienvenido y Dios tiene cosas grandes para ti. Y estos estudios son para los que también son alimento sólido para los que pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo y buscamos con todo nuestro corazón crecer y madurar y no quedarnos ahí nada más en los rudimentos y sin ninguna responsabilidad y sin ningún compromiso con Dios. Realmente es para quienes amamos al Señor con todo nuestro corazón y deseamos bendecirle, deseamos obedecerle, deseamos glorificarle. Y Dios nos está mostrando el camino que debemos seguir de acuerdo a su perfecta voluntad para nuestra vida y para estos tiempos, ¿verdad? Así que bueno, pues vamos a empezar. El viernes pasado hablamos sobre el fruto de la lengua y todo lo que implica, dice la Biblia, que el poder de la vida y la muerte están en la lengua y que el que ama comerá de su fruto. Así que debemos tener mucho cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque también nos dice Jesús que del fruto de la boca se llena el vientre. Entonces, nos estamos alimentando de lo que hablamos. A veces pensamos que hablamos mal de otra persona y la causamos un daño, y es cierto, cuando criticamos, juzgamos o murmuramos contra alguien, bueno, pues muchas veces hemos visto que se destruye a veces hasta la reputación de una persona, ¿verdad? O se destruye un matrimonio. De eso estuvimos hablando el viernes pasado. Pero es lo que nos está alimentando. Entonces también nosotros nos estamos destruyendo. Y bueno, el Señor nos va llevando cada vez más para confrontarnos y limpiarnos, irnos mostrando dónde tenemos problemas, ¿verdad? En nuestra vida, donde tenemos pecado. Nos va revelando el Señor, cada vez nos lleva más luz, nos da más luz, más dirección y más claridad para avanzar en esta batalla de la fe, en esta vida que vivimos por la fe, los hijos de Dios. Y bueno, hoy nuestro tema es autoridades puestas por Dios. Platicábamos el viernes pasado que de todo, acerca del mal carácter, de todo lo que destruye el mal carácter, que se conforma por la ira, por la envidia, y bueno, todo esto está alimentado por la soberbia. Y la lengua es muchas veces el arma letal de ese mal carácter, recordamos, esto lo platicamos. Ahora, la murmuración, que es hablar mal de otros,
obviamente a sus espaldas, ¿verdad? Se da cuando hay una mezcla de frustración y de envidia, además alimentadas de nuevo por la soberbia, como lo hablábamos. La soberbia alimenta todo esto, es el origen, es el pecado que nos llena, que nos alimenta a los otros, ¿verdad? Las otras obras de la carne, la envidia, la ira, las contiendas. Y bueno, te invito, si no viste el estudio del viernes pasado, que lo veas, porque recuerda que nuestros temas son seriados, así que Dios nos va hablando una cosa y otra y nos va enseñando sobre lo que hemos aprendido, nos lo recuerda, nos lo repite y nos enseña algo nuevo, ¿verdad? Dios es el constructivista, el que construye nuestro corazón con su palabra. Y si quieres también, pues velo para recordar esta enseñanza. Así que hablábamos de que la murmuración se da a nosotros cuando hay una frustración, es una mezcla entre la frustración por no tener lo que creemos que merecemos y la envidia, porque codiciamos lo que tiene la otra persona de la que nos atrevemos a murmurar. Pero la envidia va más allá, precisamente porque hablábamos que la codicia es desear lo que otros tienen, o desearlo todo, ¿verdad? De llegar a una tienda y quererlo todo. Pero la envidia no solo es codiciar lo que tiene la otra persona, sino que aunque yo tenga algo mejor o algo más grande, no queremos que el otro tenga el bien, tenga lo que tiene. Por eso la envidia se une a la frustración y se provoca la murmuración. Por eso buscamos hablar mal de otro, para destruir lo bueno que él o ella tienen, ¿verdad? Porque yo no lo tengo, pero tampoco quiero que lo tenga. O a lo mejor yo tengo algo más grande, pero no quiero que esa persona tenga ese beneficio en su vida. Y ahí viene la murmuración. Vamos a recordar Salmos 15, 1, 4, ha sido la cita también del tema, del inicio del tema que Dios nos da, donde dice David: Dios, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Como iglesia de Jesucristo, sabemos que el principio de nuestra vida es estar en la presencia de Dios, es estar en su monte santo, en su santidad, en su plenitud. Y entonces, bueno, nos preguntamos, y Dios nos confronta, ¿verdad? Y nos dice quién es el que puede subir a esa o entrar a esa presencia. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y aquí volvemos a repetir este verso 3 tan importante. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Fíjate bien. Vamos a recordar esta frase: ni admite reproche alguno contra su vecino, porque el chisme y la murmuración se dan entre dos. Uno habla y el otro escucha, da oídos, permite este pecado y se hace uno. Bendiciones al hermano Noé Rodríguez. Bienvenido, Dios le bendiga, hermano. Entonces, dice aquí que el que anda en integridad y hace justicia, el que es justo y es íntegro, no admite la murmuración ni el chisme, no admite reproche alguno contra su vecino, no le oye, no le presta sus oídos a quien viene a destruir a la otra persona, su reputación, su carrera, su vida, su ministerio, no lo permite. Ni siquiera en el afán engañoso de, oye, pues hay que orar, fíjate que vamos a orar por fulanito, por fulanita, porque, ay, si vieras que se anda divorciando, es que fíjate, tú no sabes cómo es como esposo o cómo es como esposa. Sí, pues es que mira lo que me dijo o lo que me hizo a mí. Todo ese tipo de cosas, cuando tú eres íntegro y justo, no das lugar, no das entrada a una persona
que viene a murmurar, porque eres parte de la murmuración. Aunque no abras la boca, en el momento que tú le das entrada y permites que esto se dé, en ese momento tú eres parte de esa murmuración. Mira lo que dice Santiago 4:11, perdón, Santiago capítulo 4, verso 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Ya hablamos en estudios anteriores de la soberbia. Cuando nosotros juzgamos a los demás, quiere decir que nos creemos superiores a ellos. Y dice aquí que el que murmura, el que juzga a su hermano, el que murmura y juzga a su hermano, juzga a la ley, porque la ley de Dios es la que regula el comportamiento de nosotros, ¿verdad? Por ahí Abraham Lincoln dijo que la Biblia, este libro es el que nos permite, bueno, el que permite gobernar, porque sin la Biblia no podremos distinguir el bien y el mal. Así es la ley. La ley de Dios nos enseña los mandamientos y nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Y en este planeta no existe nada bueno ni nada malo sin que Dios lo diga. Es decir, lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo es malo. No importa lo que la gente diga. Al final, la única ley que impera es la que Dios estableció, porque Dios es el dueño de todo y Dios es el que puso las reglas en este planeta, y nosotros estamos en el universo y en todo lo que existe, y nosotros estamos bajo esas reglas. Entonces, si esto que acabamos de leer es lo que Dios dice de murmurar entre hermanos, veamos lo que el Señor habla cuando se murmura en contra de las autoridades. Vamos por favor al libro de Números 12. Por favor te pido que leas en tu casa del 1 al 15, pero como siempre les insisto, tomo los versículos clave para enfatizar el tema, pero por favor lee todo, para que, en primer lugar, para que siempre verifiques la Biblia, verifiques los contextos que lo estamos hablando la palabra de Dios tal y como es, sin alterarla, y también para que aprendas la palabra de Dios, para que aprendas la Biblia y todo esto que Dios nos enseña. Esta cita, esta lectura que vamos a ver en este momento, habla cuando María y Aarón, los hermanos de Moisés, ya habían salido de Egipto, y María y Aarón murmuran contra Moisés, su propia hermana y su propio hermano. El hermano era el sumo sacerdote y la hermana era una profetisa. De hecho, si recordamos la historia de Moisés, ella es la que lo cuidó en el cesto cuando su mamá por fe lo puso en una cesta ahí en el río Nilo, y ella lo vigila hasta que la hija del faraón lo adopta y lo cuida y lo salva de la muerte de todos los varones israelitas, que era el decreto del faraón en ese tiempo. Entonces estamos hablando de una mujer de Dios y un hombre de Dios. No eran cualquier persona. Pero Dios había establecido una autoridad, y aunque Moisés era el hijo menor de los tres, eran tres hermanos, María, Aarón y Moisés, Dios había puesto al menor como autoridad, como el libertador que sacó a su pueblo de Israel. Entonces vamos al verso 1, Números 12, verso 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. Cus era una región de África y pues la mujer era de ahí. ¿Por qué la había tomado mujer cusita? Verso 2. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Dios? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Dios. Esta murmuración de, ay, bueno, ¿por qué Él es el escogido si nosotros también, verdad? Dios nos usa y nosotros hablamos. Esto lo oyó Dios, dice la Biblia. A veces actuamos como si Dios fuera ciego y sordo, ¿verdad? O por lo menos quisiéramos
cuando abrimos la boca y decimos alguna barbaridad que quisiéramos que Dios no nos hubiera oído, pero Dios oye lo que nosotros hablamos. Acto seguido, Dios les dice a los tres, vengan al tabernáculo, y ahí les aclara, les dice, miren, vamos aclarando las cosas. Si yo levanto un profeta entre el pueblo de Israel, si alguno de ustedes es profeta, yo le voy a hablar en sueños, en visiones, pero a Moisés, que ha sido fiel en todo, le hablo cara a cara. Y dice ahí en el verso 8, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Dios. Moisés no le vio a Dios la cara, pero le vio la espalda, vio a Dios cómo escribía. Primero lo vio en la zarza ardiendo y luego lo vio cómo escribía las tablas de la ley. Dios se los aclaró para que no hubiera confusión. Se los dijo literal. Ustedes pueden ser profetas, pueden ser un hombre y una mujer de Dios, pero con ustedes voy a hablar con figuras, voy a hablar con profecías, voy a hablar con visiones o con sueños. A Moisés yo lo escogí y además él es fiel a mí y yo hablo con él cara a cara. Dios estableció a Moisés. Y después, en el verso 8 le dice, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ellos sabían esto que Dios les estaba recordando. Entonces, verso 9, la ira de Dios se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Aarón, imagínense la terrible noticia, ¿verdad? Y la terrible sorpresa. Termina Dios de hablar con ellos y de ponerlos en su lugar, y María está leprosa. Aarón le dice a Moisés, por favor, intercede ante Dios. O sea, ¿cómo se va a morir nuestra hermana de esta manera? Y entonces Moisés ora a Dios, clama a Dios para que la sane. Y le responde Dios en el versículo 14. Pues si su padre hubiera, fíjate bien con qué lo compara Dios y de qué manera mira Dios a quien murmura contra una autoridad. Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Los leprosos eran expulsados del campamento hasta que la lepra era incurable, pero hasta que se curaban. Entonces, bueno, Dios de alguna manera les había hablado claramente que Él podía hacer milagros, ¿verdad? Sobre los leprosos. Pero María, Dios le dice que está bien, 7 días va a ser leprosa. Y lo compara como si el padre le hubiera escupido en la cara. Así Dios le dice, así sáquenla del campamento. No se nos olvide que Dios es nuestro Padre. Así que esta declaración es terrible porque es como si Dios escupiera. Dios escucha la murmuración contra las autoridades y es como si Dios escupiera el rostro de quien murmura. Cuidado con lo que estamos abriendo la boca contra la autoridad, porque Dios no se queda quieto y no se hace el sordo. Él se hace escuchar y el castigo se hace, el castigo es, Dios lo pone, el castigo Dios lo ejecuta contra quien murmura contra las autoridades. Entonces tengamos cuidado la forma en la que estamos hablando. Ahora, ¿quiénes son nuestras autoridades? Bueno, pues sabemos que los primeros son nuestros padres, ¿verdad? Cuando somos solteros o cuando nacemos y bueno, toda nuestra etapa cuando ellos estamos bajo su tutela son nuestra autoridad. Una vez que nos casamos, el marido es autoridad en la casa, la esposa es sobre los hijos, pero cada uno tenemos autoridades sobre nosotros y ejercemos de alguna forma autoridad. También los maestros, los directivos de una escuela, de una universidad, desde el kinder o la guardería hasta la universidad o la maestría, los maestros y los directivos son autoridad. En la iglesia, los pastores, los ministros,
Los que tienen el ministerio, así sean los hermanos que te dicen a dónde te estacionas, Dios les dio una autoridad. Los jefes, ¿verdad? En las empresas, el que es tu jefe inmediato y es tu autoridad, y bueno, hasta el director general o el dueño. Y también, y ese es el punto donde vamos a llegar hoy, los jefes de gobierno, el presidente, la policía, las autoridades en cada quien en su país, son autoridades. Ahora, ¿quién estableció esas autoridades? Bueno, vamos a pensar qué cree la gente. El problema no es el mundo, sino la iglesia, ¿verdad? Dios habla a la iglesia, a Jesucristo, y los que no conocen a Dios, bueno, pues ¿qué piensan? Que la naturaleza les dio, o la casualidad, o el destino les dio a sus padres, ¿no? Entonces, ¿quién nos dio las autoridades? ¿La naturaleza? ¿El destino? ¿O un título, por ejemplo, en caso de los maestros y los directivos, un título determinó a esas personas como autoridad? ¿O un seminario teológico o un instituto bíblico establece a los pastores, establece a los ministros? ¿O el empresario que puso al jefe y al gerente y al director y bueno, da los diferentes cargos? Y entonces, en caso del gobierno, ¿quién lo estableció? ¿La democracia? La mayoría de los gobiernos son demócratas, ¿no? ¿La democracia estableció el gobierno? Vemos lo que dice la Biblia en Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es tan claro este versículo. No fue ni la naturaleza, ni un seminario teológico, ni la democracia quien estableció las autoridades. Fue Dios. Desde la más pequeña hasta la mayor. Desde un padre, una madre de familia, hasta el gobierno. Y no porque unos valgan más que otros. Estoy hablando cómo ejerce la autoridad, ¿no? O un pastor, un ministro de la iglesia, cada uno, un maestro, cada uno es una autoridad puesta por Dios. ¿Hay algunos justos y algunos injustos? Sí, porque Dios los escoge de acuerdo a lo que quiere hacer con el pueblo. Y ahorita lo vamos a ver. En 1 de Pedro 3:22 dice, Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Así que todos los que tenemos una autoridad, de alguna manera, como padres, como maestros, como ministros de la iglesia, en algún puesto en el gobierno, en algún puesto en una empresa, Dios nos puso. Y todas las autoridades que tenemos, porque no importa la persona más alta inclusive del gobierno, tiene que someterse al Senado, tiene que someterse a otros legisladores. Todos tenemos autoridades, son puestas por Dios. Y los que tenemos autoridad, estamos sujetos a Él, como dice la Biblia, y vamos a darle cuentas de lo que nos confió. Pero eso no nos exenta de cumplir el mandamiento. Sométanse toda persona a las autoridades superiores. Aunque tú seas autoridad, también tienes que someterte. Y además, no importa si son buenos o malos, si son justos o injustos, si son cristianos o no. Dios dijo que todas las personas nos sometamos a todas las autoridades. Ahí no hay excepción de personas. Por supuesto que el que está sobre todos es Dios. Y a lo único que no nos tenemos que someter a nuestras autoridades es cuando ellos quieren que hagamos algo que va en contra de lo que Dios establece. Fuera de ahí estamos sujetos. Ahora,
como mencioné anteriormente, Dios quiere hablarnos específicamente del gobierno de nuestro país. No importa en qué país vives. Hay cambios, estamos viendo la política que se está revolucionando, el mundo pues se está convulsionando, ¿verdad? Vamos enfilados hacia los últimos tiempos y además siempre ha habido problemas políticos en los gobiernos. Pero cuando hablamos del gobierno, tal vez alguien está pensando, bueno, a ver, Dios estableció el gobierno, pero si nosotros votamos para elegir a nuestros gobernantes, ¿no? Mira lo que dice Daniel 2, del 20 al 22. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades. Dios es el que cambia los tiempos. No cambiaron por la modernidad y con la computadora. Fíjate bien lo que dice aquí. Él muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Nada surge de la brillante mente humana. Lo único que surge de nuestra brillante mente son obras de la carne. Todo lo bueno, todo don perfecto desciende de lo alto, dice la Biblia. Verso 22, Dios revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios es el que establece. No importa, y quiero decirte esto por favor, y no te ofendas, pero quien inventó la democracia fueron los griegos, y democracia significa gobierno del pueblo. Y si tú analizas las escrituras, Dios jamás le pidió parecer al pueblo para hacer lo que tenía que hacer. Es más, ni siquiera a sus escogidos. Dios manda y nosotros obedecemos. Dios establece los gobiernos, Dios establece las leyes, Dios manda a veces como juicio y como castigo a ciertos reyes. Pero lo que impera siempre, aunque la gente vote y todo el mundo vaya a las urnas, y aunque todo el mundo crea en esta forma de gobierno, que es la democracia, no importa lo que el hombre invente, lo único que impera es la ley de Dios. Así que está claro que no porque tú pertenezcas a un partido contrario al que ganó, no te tienes que someter a las autoridades. Mira lo que dice en 1 de Samuel 8, versículo del 9 al 17. Cuando Israel se hartó de los jueces y del gobierno teocrático que era dirigido por Dios a través de sus jueces y de sus profetas, y ya se cansaron, entonces dijeron, bueno, queremos un rey, como tienen todas las naciones. Fíjate bien, por eso debemos estar bien claros que no es como nosotros pensamos, que nosotros somos los que elegimos y decidimos el tipo de gobierno que queremos tener. Fíjense lo que Dios les dice a Samuel para que le diga al pueblo, ¿verdad? Dios está hablando aquí, le dice, ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Fíjense cómo Dios no es que les contestó su oración, dijo, ay, sí, hijitos, claro que sí, ¿qué es lo que ustedes quieren? A ver, ya votaron todos por tener un rey en vez de seguir mi gobierno, tal como yo lo establecí. Claro, hijitos, a ver, ahora les voy a dar todo. No. Él les dijo, sí, mira lo que les va a pasar, porque ahora les voy a dar un rey, pero mira la forma en la que van a vivir. Verso 10, y refirió Samuel todas las palabras de Dios al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre ustedes. Tomará a sus hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro, o sea, de guaruras, ¿no? Y de choferes. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas, y los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros, o sea, sus siervos,
sus empleados, ¿no? Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. La servidumbre, ¿no? Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos. Claro, ¿verdad? Toman los lugares, a veces hay lugares protegidos por cuestiones ecológicas, pero pues también los gobiernos toman esos lugares para su beneficio personal y hacen un nuevo fraccionamiento o un centro comercial, ¿verdad? Verso 15. Diezmará su grano y sus viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Se les impusieron impuestos. Ya no nada más tenían que pagar el diezmo a Dios. Ahora iban a pagar impuestos, tributos. Tomará, verso 16, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. 17, diezmará también sus rebaños y seréis sus siervos. ¿Nos damos cuenta? No es que nosotros escogemos al gobierno. Entonces, bueno, ya está establecido el gobierno, ya está funcionando así. Ya vimos que el gobierno está puesto por Dios no para complacer a los humanos, sino para hacer lo que Dios quiere, o para bendecir, o para juicio, pero para tener autoridad sobre el pueblo, sobre los que pertenecemos a este país, a cualquier país, pero entonces estamos hablando del gobierno. Y debemos tener muy claro, para seguir con este estudio, vamos a tener muy claro algo. 4 puntos. Número 1, que Dios es el dueño de todo. Él creó todo, Él creó la tierra, la palabra dice que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los que en él habitamos. Así que Dios es el dueño de todo. Número 2, Dios, como es el dueño de todo, Dios está sobre todo. No hay autoridad más alta que Dios. Número 3, Dios es quien gobierna a todos. Es Dios el que gobierna. Los gobiernos solo son instrumentos en manos de Dios. Y número 4, Dios es el que establece los gobiernos y las autoridades. Por eso el que confronta a una autoridad es como confrontar al mismo Dios. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos viviendo en la actualidad? Que se ha convertido ya en parte de la cultura el hablar mal de nuestros gobernantes. Una vez que ya quedó establecido quién puso las autoridades, de quién dependen y quién las gobierna, se ha convertido decíamos, en parte de la cultura hablar mal, murmurar. Así le llama la Biblia, hablar mal de nuestras autoridades, como leímos en Números. Muchas de las conversaciones entre amigos, familiares, aún en torno de muchas congregaciones, y además obviamente cientos de publicaciones en internet, giran en torno de hablar mal, de burlarse, de hacer chistes, de censurar a los gobiernos. No estoy diciendo, y es de todos sabidos, que muchos gobernantes no actúan honestamente, ¿verdad? No todos, la verdad es que eso le compete solo a Dios, saber y juzgar, como dijimos, van a dar cuentas de lo que hacen. Pero nosotros no estamos autorizados por su mal gobierno, no estamos autorizados a murmurar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, nos estamos alimentando de lo que estamos hablando. Estamos yendo contra Dios. Y si Él puso esas autoridades, recordemos lo que le pasó a María por murmurar contra Moisés. Si Dios pone las autoridades, primero nos alimentamos de la murmuración y vamos a cosechar el fruto, vamos a comer el fruto de eso. Número 2, estamos yendo contra lo que Dios estableció. Y es como si Dios escupiera en nuestro rostro cuando murmuramos contra las autoridades que Él puso. Y además
hemos hablado que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte, es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, con la misma lengua estamos atando a esos gobernantes. Estamos maldiciendo nuestro propio país. Esto no es lo que Dios nos enseña. Precisamente, si la iglesia fue establecida en este planeta, es para que Dios establezca su reino, como hemos estado hablando. Ya basta, tenemos que ser ejemplo, tenemos que ser diferentes. Se tiene que notar que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño. Y si nosotros no actuamos de acuerdo a las leyes que Dios establece, entonces, ¿cómo va a cambiar nuestros países? Y aun cuando vamos hacia el final de los tiempos y sabemos que las cosas están empeorando, que la situación a veces hay más inseguridad, todo, pero quiero decirte algo, como iglesia de Jesucristo, como hijos de Dios, nosotros tenemos la protección del Altísimo. Cuando nosotros intercedemos por nuestra ciudad, por nuestro país, y la luz de Jesucristo se establece, empieza a disminuir el pecado, empieza a disminuir el mal, empieza Dios a levantar hombres justos. Mira lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Qué contraste, ¿no? Qué contraste a murmurar, a juzgar, a chismear, a hablar mal de los demás, a estar criticando, a estar envidiando. ¡Qué diferencia! Esa es la diferencia que Dios nos está marcando. Que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Verso 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, en autoridad. Todos los que están en autoridad. Mira lo que dice aquí, el resultado de hacer esto. Este es el mandamiento, ¿para qué? Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿No es eso lo que anhelamos, una vida quieta y reposada? Sin sentirnos siempre amenazados, sin sentirnos siempre temerosos. ¿No es lo que queremos? ¿No es como Dios quiere que vivamos? Entonces, la respuesta está en la boca, ¿verdad? Está en la lengua. Y dice el verso 4, verso 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad, y los hombres guiados por Dios son buenos gobernantes. Los hombres temerosos de Dios, las mujeres temerosas de Dios, son buenas autoridades, justas, íntegras. Estamos hablando de la integridad y de la justicia, ¿verdad? Que son los que van a subir y los que pueden entrar a la presencia de Dios. ¿Acaso no es lo que queremos? Las personas no se convierten criticándolas y murmurando de ellas. Se convierten, como dice la Biblia, orando, haciendo rogativas. Si no tienes acceso al gobierno para irles a predicar la palabra, tienes el arma poderosa de la fe. Dice la Biblia que este es el arma que vence al mundo y es nuestra fe. ¿Quieres realmente vivir quieta y reposadamente? Deja de murmurar contra tus gobernantes. Deja de compartir videos, chistes, detracciones, todo lo que hable mal,
rumores. ¿Y qué hizo y qué dijo? Y el video y la conversación. Deja de compartir, de ver programas, de ver noticias que destruyen la vida de las autoridades. Porque ese es el fruto que vamos a comer si seguimos haciendo eso como cristianos, o los que lo están haciendo pues arrastran a todo un país. Deja de hacer eso, por favor. Bórralo de tus redes sociales. Cuando te comparta alguien algo, no le pongas like o corazoncito, jajaja. No hagas eso. Eres parte. Acuérdate que el que no admite reproche alguno es el íntegro, que puede estar en la presencia de Dios. No recibas toda esa basura. Cambia tu corazón, cambia tus actitudes, somete tus pensamientos a Dios, a esta palabra que Dios nos da. Es porque esta es la actitud correcta que debemos tener los hijos de Dios entonces ante las autoridades, para vivir quieta y reposadamente en nuestras ciudades, en nuestros países, ¿verdad? Lo voy a repetir, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Orar, no juzgar. Rogar a Dios por su vida, no murmurar. Dar gracias porque Dios los puso, con un propósito. Algo debemos aprender, algo van a solucionar. El otro día hablaba con mi hija y me decía, ¿te das cuenta, mamá, que cada presidente que hemos tenido en México, independientemente de los problemas que hayamos tenido, pero es el presidente ideal para resolver los problemas que se han presentado? Cuando hubo el terremoto terrible, luego que hubieron unas explosiones terribles en unas gaseras en México, cada evento ha estado el presidente correcto. El que hace por ejemplo, el que abre el país a relaciones exteriores muy eficiente como un relacionista exterior de política exterior, y está el que ha abierto caminos y puentes y carreteras para que haya pues mayor comercio, que crezca la economía. Cada sexenio en México tenemos el presidente que Dios pone y ha sido bendición para muchas cosas. Los humanos todos pecamos, todos tenemos realmente fallas, no hay uno perfecto, pero debemos bendecir y levantar acciones de gracias por todos los hombres. Por el rey, dice ahí, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Obviamente por los padres, por los maestros, por todas nuestras autoridades, pero hoy el Señor específicamente me habló acerca de compartir esta palabra. Quiere hablarle a su pueblo sobre bendecir a nuestros gobernantes. Vamos a bendecirlos, vamos a orar. Dios habla las cosas que no son como si fuesen. Si no vemos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, vamos a declarar, vamos a dar gracias a Dios, vamos a estar rogando a Dios para que su Espíritu guíe a esos hombres y esas mujeres a que sean las decisiones justas y correctas que Dios ordena, a que lleguen al conocimiento de la verdad que es Jesucristo, para que sus ojos pasen de las tinieblas a la luz admirable del Señor, de la injusticia a la justicia, de estar ciegos a ser personas que son luz y alumbran a los demás, que son de verdad hombres y mujeres de Dios. Miren lo que dice, este versículo es hermoso, Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, está hablando Dios, si se humillare mi pueblo, fíjate bien lo que dice aquí, ¿a quiénes les está hablando el Señor? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjate, número 1, si se humillare mi pueblo, ¿a quién está hablando? A su pueblo. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia, somos los escogidos, somos la novia, la iglesia gloriosa de Jesús y somos el pueblo de Dios. Pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, eso somos nosotros. ¿Por qué le está hablando a su pueblo? No le está hablando a los impíos. Bueno, si se convierte todo el país, si se arrepiente en todo el país, si todos se hacen cristianos, Dios no está diciendo eso. El problema es que como iglesia estamos fallando. Es que como hijos de Dios no estamos siendo luz en donde vivimos. Ese es el problema. Por eso Dios dice que si nos humillamos, su pueblo, sobre el cual su nombre es invocado, o sea, los que nos decimos cristianos, los que nos decimos hijos de Dios, fíjate todo lo que tenemos que hacer: humillarnos, orar, buscar el rostro de Dios, todos los que se han apartado. A mí me duele mucho la gente que se ha apartado. Me duelen los que no conocen al Señor, por supuesto sí, pero quiero decirte una cosa. Me duele mucho que una persona haya gustado la salvación, haya conocido a Dios y haya sido como la semilla que cayó entre espinos o entre las piedras, porque tuvo un problema, porque Dios no contestó su oración, porque le gusta el mundo y no quiere dejar lo que tiene, porque ama su tesoro, llámese como le llames, llámese dinero, llámese marido, llámese mascota, como quieras llamarle, a tu tesoro, y prefieres eso que a Dios y te vas como el joven rico porque amaba más su tesoro que era su dinero. Me duele que alguien que gustó la salvación se aparte de Dios y se pierda. Me duele mucho. Y además, como iglesia, cuando no estamos sometidos a Dios, los hijos de Dios somos tropiezo a los demás, somos mal testimonio, la gente se pierde. El otro día hablaba con una mujer, es vecina del área donde vivimos, y me dijo, yo fui a la iglesia cristiana y estuve 3 años y mi marido y mis hijos, y de pronto el pastor algo hizo, algo sucedió y se separaron y no sé qué, y pues mi esposo se enfrió y se tropezó y pues mejor nos salimos de ahí y pues mejor ya nos volvimos a nuestra religión. ¿Cuánto estamos haciendo tropezar a los demás cuando desobedecemos a Dios y vivimos en pecado? Por eso se vicia la tierra, por eso que vivimos bajo la maldición, y en lugar de que se establezca el reino de Dios en las empresas, por ejemplo, ¿qué pasa con los empleados? Si les estás predicando y les estás hablando de Dios y los tratas mal, ¿qué dicen ellos? No quiero saber nada de ese Dios, no quiero saber nada de los cristianos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con los hijos? Yo no quiero saber de tu Dios, mira cómo me tratas, mira cómo se tratan ustedes, mira qué carácter tienes, mira cómo mientes, mira cómo eres hipócrita, aquí dices una cosa, aquí te portas de una forma y en la iglesia pones cara de santidad. ¿Nos damos cuenta por qué Dios nos habla tan fuerte? Si oraren y buscaren mi rostro. ¿Cuántas veces, cuántos que se dicen cristianos hasta predican y ni siquiera buscan a Dios, ni en la semana? No buscan a Dios, no se conectan con Dios para hablar. Se saben los versículos y los pueden repetir, pero no tienen una conexión con Dios. Por eso Dios habla de buscar en mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Hemos hablado de santidad y Dios va, no solo lo tremendo, ¿verdad? Hemos hablado sobre el adulterio, cómo ha crecido, el alcoholismo, la anorexia, pecados que van de cuestiones muy fuertes, consecuencias muy graves, pero también a los detalles que creemos que no tienen nada de malo.
que son pecado y que Dios aborrece y trae castigo sobre este fruto de la lengua que se llama murmuración. No solo lo trae sobre una persona que murmura, mira cómo contaminamos la tierra. Mira cómo Dios dice que cuando nos convertimos de nuestros malos caminos, y este es un mal camino, la murmuración, entonces dice Dios, yo oiré desde los cielos, así como oyó y oye la murmuración. ¿Te acuerdas cómo hablamos de que dice, y Dios los oyó, hablando a María y a Aarón mal de Moisés? Fíjate lo que dice Dios, si hacen lo correcto, así como él oye la murmuración, si se convierten de sus malos caminos, dejan de estar murmurando y oran, lo que nos acaba de hablar ahí el Señor ¿en qué fue la cita? En Timoteo, en 1 Timoteo 2, del 1 al 4, si hacen esto, entonces yo oiré desde los cielos, lo primero que va a hacer es perdonar nuestros pecados, y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de todo corazón, Cristo es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sanaré su tierra. Ahí donde vives, Dios va a guardar, Dios va a proteger, Dios va a sanar tu tierra, va a prosperar ese país, como va a haber prosperidad, va a disminuir la violencia, va a disminuir la maldad, va a sobreabundar la gracia. ¿Nos damos cuenta? Es que lo que Dios enseña una cosa y nosotros hacemos otra, lo que dice el mundo. Vamos a parar y a dejar toda esta basura. Vamos a quitarla de nuestros pensamientos, a renovar nuestra mente con la palabra de Dios, con los pensamientos de Dios, para que no salgan esas palabras por nuestra boca. Vamos a bendecir a nuestro gobierno, vamos a establecer el reino de Dios en nuestro país, que se note la diferencia, no solo entre los hombres, sino ante las huestes espirituales. Que sepan que estamos bendiciendo y orando por nuestros gobernantes, orando por nuestras autoridades, rogando a Dios, bendiciéndolos. Bendice a tus gobernantes. Vamos a unirnos como iglesia para que Dios sane nuestra tierra, para que Dios traiga prosperidad a nuestra vida. Mira lo que dice Deuteronomio 5:33. Andad en todo el camino que el Señor vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. A donde Dios te puso, ahí es donde vas a poseer. En tu empresa, en tu escuela, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu congregación, en tu colonia, en tu familia. ¿No quieres que te vaya bien? Queremos que nos vaya bien y que les vaya bien a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Pues entonces vamos a hacer lo que Dios dice para vivir quieta y reposadamente. Vamos a unirnos en oración, vamos a orar. En esta semana te propongo orar todos los días. Aparta un tiempo de tu devocional, de tu tiempo con Dios. Aparta un tiempo para interceder por nuestros gobernantes en cada país donde estés. Para interceder por nuestros gobernantes. Dios nos va a oír, para dejar de murmurar, para dejar de dar oídos, aunque no hables mal, para dejar de dar oídos a todas estas detracciones, a todos estos chismes y rumores contra tus gobernantes. Vamos a unirnos, vamos a establecer el reino de Dios, que esa es nuestra labor, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, y a los que no podemos alcanzar físicamente, vamos a orar por ellos, vamos a pelear una batalla espiritual para que Dios sane nuestra tierra, ahí donde vivimos. Vamos a bendecir a nuestros gobernantes para que nos vaya bien. Porque además, ¿por qué estamos hablando? Porque Dios nos está hablando constantemente de santificarnos, de dejar los malos caminos, de cambiar, de dejar el pecado, de vivir
limpiándonos. El que esté limpio, límpiese más, dice el Señor. ¿Por qué? No solo para interceder por nuestros gobernantes, sino porque es tiempo de que como la iglesia gloriosa del Señor, Dios está estableciendo a sus hijos, como he mencionado anteriormente, en los lugares que son cabeza. Dios está levantando presidentes en algunos países, presidentes cristianos. ¿Qué va a pasar con un hijo de Dios que no está conectado con Dios y Dios lo pone en un lugar alto? Se va a perder y va a poner en entredicho el nombre de Dios y todo el mundo va a decir, pues ¿de qué tanto dicen? Pues si son igual de corruptos, si son igual de malos gobernantes, eso es lo que va a desatar el hecho de que un hijo de Dios haga lo malo cuando Dios lo pone como cabeza. Por eso tenemos que empezar por ser limpios con la palabra de Dios. Por eso tenemos que empezar por nosotros. Y por eso Dios tiene un trato con los hijos, con sus hijos y con los escogidos para este tipo de puestos. Precisamente para que seamos humildes, como nos habla el Señor, ¿verdad? En Miqueas 6:8 me parece, que dice que te ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de ti, hacer justicia, amar misericordia y humillarse ante tu Dios. Cuando nosotros aprendemos eso, entonces el Señor nos pone en lugares altos, para que no nos creamos lo que no somos, para que no creamos que estamos ahí por nuestros méritos o por nuestra gran capacidad, sino que volvamos a reconocer una y otra vez, Señor, tú eres el dueño, yo solamente soy un instrumento en tus manos. Yo estoy aquí para cumplir un propósito, no para buscar mi gloria ni mis ganancias, sino para cumplir el propósito que tú me diste y que el reino de Dios se establezca en ese lugar y que se note la diferencia entre un gobernante que no conoce a Dios y un hijo de Dios que gobierna. Porque sabrá siempre que de Dios es todo el mérito, toda la gloria y todo el poder. Suyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Así que pues muchas gracias por conectarte. Yo soy la hermana Mónica Lara y de verdad te invito esta semana que estemos orando por nuestros gobernantes, además de toda la oración que hacemos, estar este tiempo con Dios. Y de verdad te deseo una semana quieta y reposada, llena de la gloria, de la paz de Dios, del amor de Dios en tu vida, en tu casa, con el carácter de Cristo, con la armonía que Dios establece, con su amor, que es el vínculo perfecto, y con la fe que obra por el amor. Te espero el próximo viernes. Por favor, dale like y comparte estos videos. Sé un instrumento en las manos de Dios para llevar su palabra. Que Dios te bendiga.